9:27 minutos. Ayer disfrutábamos de un día, de un festivo, ese martes prácticamente de verano en toda Galicia. Hoy, Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches. El cambio ha sido casi radical, ¿no? Efectivamente, ha sido un cambio radical de un día para otro, pero Gladys, así es la primavera, una estación con el tiempo en constante cambio. Efectivamente, ayer tuvimos el cielo completamente despejado, con temperaturas que incluso en algunas zonas de Galicia superaron los 26 grados. De hecho, el Día de las Letras Galegas, muchos gallegos lo disfrutaron desde la playa. Fíjense, sin embargo, qué ambiente tan diferente hemos tenido hoy. Este miércoles el cielo ha estado cubierto en toda la comunidad. El anticiclón se ha movido ligeramente y eso ha permitido que entrase algo de humedad procedente desde el Atlántico. Incluso han caído algunas lluvias muy débiles en la provincia de A Coruña durante las primeras horas de la jornada. Esa entrada de aire marítimo ha provocado también un descenso ligero de las temperaturas máximas, aunque en zonas del sur de Galicia, como en Pontevedra, por ejemplo, se han superado los 22 grados. Además, el viento ha soplado suave y, por lo tanto, a pesar del cambio de tiempo, hoy muchos han disfrutado paseando y realizando otro tipo de actividades al aire libre. Mañana el tiempo será muy parecido al de hoy. En el mapa de las isobaras podemos ver cómo Galicia está en una situación intermedia entre el anticiclón de las Azores y las bajas presiones situadas sobre el Atlántico Norte. Mañana por la mañana llegará un frente muy deshecho que va a rozar la comunidad y que dejará por la mañana nubes y también algunas lluvias tipo orvallo, lluvias de carácter débil, pero como están viendo, por la tarde comenzarán a abrirse claros en el cielo y únicamente habría que destacar alguna nube de tipo alto que no va a impedir el paso normal de los rayos del sol. Eso sí, por la noche las nubes volverán a ser protagonistas y volverán a cubrir el cielo de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, pues hay que destacar que además suben tanto las mínimas como las máximas. Las mínimas van a quedar por encima de los 10 grados en muchas zonas de Galicia, excepto en algunas zonas del interior donde se quedarán por debajo de esa barrera de los 10 grados, pero las máximas van a ascender y van a alcanzar sobre todo en la mitad sur de Galicia los 20 grados. Incluso en la provincia de Ourense volverán a alcanzar los 26 grados, así que a pesar del tiempo cambiante, mañana las temperaturas van a ser muy agradables. Hoy en Historias del Tiempo retomamos nuestra búsqueda de la altura del cielo que vemos tanto por el día como por la noche. Lo habíamos dejado en la época de la antigua Grecia. Los griegos fueron capaces de averiguar a qué altura está la luna y también el sol. Desgraciadamente hubo que esperar muchos años para dar el siguiente paso, tratar de averiguar a qué altura están los planetas. En todas las épocas hubo grandes científicos, pero fueron las condiciones sociales, económicas y políticas las que permitieron realmente que pudiese florecer el talento. Por ejemplo, la sociedad de la antigua Grecia fomentaba el conocimiento y en ese ambiente aparecieron personas como Hipatia, Eratóstenes o Aristarco. Sin embargo, después de los griegos, llegó la oscuridad. A humanidade viviu, case 1800 anos escuros, nos cales, non se avanzou case nada. Hubo que esperar hasta el Renacimiento para que volviera a darse un nuevo contexto que favoreciese el pensamiento libre, y así pudo renacer el conocimiento, justo donde lo habían dejado los griegos. O primeiro foi Copérnico, que retomou, en certo modo, retomou a idea de Aristarco, e aí empezou a dicir que o Sol estaba no centro do universo, unha idea perigosa, porque claro, iso rachaba coa visión antropocéntrica. Posteriormente, Galileo probó experimentalmente las ideas de Copérnico cuando apuntó su telescopio hacia Júpiter y observó sus 4 lunas. A pregunta foi obvia. Se a Terra é o centro de todo e todo dá voltas á Terra, como é posible que exista un mundo que teña cousas que viren ao seu alrededor? En esta época se retomó también la búsqueda de la altura del cielo gracias a Johannes Kepler, que trató de saber a qué distancia están los planetas. Deduciu unha lei moi importante, que é a terceira lei de Kepler, que relaciona o tempo que lle leva a un planeta a dar a volta alrededor do Sol co radio de xiro dese planeta. Se un colle, por exemplo, o tempo que lle leva a Venus dar unha volta ao Sol e o eleva ao cuadrado e mira o radio mínimo de Venus ao Sol e o eleva ao cubo, a proporción que gardan esas dúas cantidades é a mesma para Venus que para Terra, que para Saturno, que para Xúpiter, da igual. Kepler xa soubo que Xúpiter
está máis cerca que Saturno. E, de feito, puido dicir cantas veces está máis cerca Xúpiter que Saturno. De alguna forma, Kepler colocó a cada planeta en diferentes capas, pero no pudo averiguar distancias concretas. Eso fue lo que trató de saber un científico italiano, Giovanni Cassini, mediante la técnica del paralaje, que es la desviación angular de la posición aparente de un objeto, dependiendo del punto de vista elegido. Supoñamos que temos a Marte e aquí unha estrela de referencia no fondo. Cassini dixo, bueno, pois se eu vexo Marte desde París, eu vou ver a Marte colocado á esquerda da estrela. El pensou, se mando un colaborador ao outro lado do Atlántico, a Guaiana Francesa, ese colaborador vai a ver desde aquí e vai a ver que vai ocorrer o contrario. Vai ter a Marte á dereita da estrela, non á esquerda. Isto chamase paralaxe, que é unha cousa moi importante para a xente que se dedica á astronomía, e un pode medir os ángulos nos que se apartan as posicións relativas, e con iso un pode calcular a distancia a que está Marte. De esta forma pudo saber que Marte está a 55 millones de kilómetros de la Tierra y aplicando después la ley de Kepler averiguó también las distancias del resto de planetas. Y así, la altura de los objetos que vemos en el cielo fue creciendo. Después de 4 años investigando, un grupo de científicos de la Universidad de Vigo ha conseguido descifrar algunas de las claves más importantes sobre los pulpos, en concreto sobre los alevines. ¿Qué comen los pulpos cuando apenas miden unos milímetros? ¿Cómo influyen los factores climatológicos en la alimentación durante sus primeros días de vida? Responder a estas cuestiones es muy fundamental para saber si en el futuro habrá más o menos pulpos. La mortalidad de estas larvitas cuando eclosionan, cuando salen del huevo, es muy grande. O sea, una vez que eclosionan, la mortalidad puede llegar incluso al 90% los primeros meses de vida. Entonces, si hay mayor disponibilidad de alimento o menor disponibilidad de alimento, mayor disponibilidad de comida nos va a influir en el futuro de que haya una mayor mortalidad y que haya más o menos pulpo en el futuro. Entonces, conociendo qué factores climáticos influyen sobre esta disponibilidad de alimento y sobre estas primeras etapas, pues vamos a saber si en el futuro va a haber más o menos pulpo, si se estabilizará y si hay un patrón, digamos, que nosotros podamos guiarnos para saber, más que nada, hacer un pronóstico de capturas. Porque es la primera vez en el mundo que se sabe qué comen estas larvas de pulpo en la naturaleza. Hay que tener en cuenta que son animalitos de 2 milímetros y que realmente no pegan mordiscos a las presas, sino que prácticamente las chupan. Con lo cual no había sido posible hasta este momento, con estudios de secuenciación de ADN, genómica, pues se ha conseguido saber qué es lo que comen estas larvas, que son fundamentalmente crustáceos de pequeño tamaño, o sea, y también algunas larvas de peces. Y esto nos va a ayudar en estudios de acuicultura, porque a todos nos gustaría que los estudios de acuicultura se pudiese cerrar el ciclo del pulpo, porque engordar es muy fácil, o sea, tú pones un pulpito de 150 gramos y lo puedes llevar hasta 2 o 3 kilos de una manera relativamente sencilla desde hace tiempo, pero si nosotros sabemos exactamente qué es lo que comen en la naturaleza, pues le podríamos suministrar a estas larvas y la posibilidad de éxito de este cultivo sería mucho mayor. Tienden a desovar en una misma zona. Y efectivamente nosotros, en todas las larvas que hemos encontrado hasta 100 metros, nunca nos hemos encontrado con larvas de más de 3 ventosas en el brazo. Y esto era era algo bastante sorprendente para nosotros, porque decimos, ¿dónde están las larvas mayores antes de asentarse en el fondo? En campañas que hicimos fuera de la plataforma, o sea, más de 200 metros, sí nos encontramos larvas con más de 3 ventosas. ¿Qué puede indicar? Pues que estas larvitas tengan, digamos, aquí como una zona de guardería, que las corrientes o los vientos favorables las llevan a aguas un poco libres, ahí se desarrollen y vuelvan otra vez hacia la costa. Bueno, pues Gladys, por recordar, mañana algunas nubes, algunas lluvias débiles por la mañana y por la tarde cielos más despejados y temperaturas agradables. Anotado, Xavi. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Aunque el balón ha dejado de rodar en la temporada regular, el fútbol vuelve a Galicia este viernes y vuelve también a lo que ya casi habíamos olvidado, el combinado gallego, la selección gallega que se enfrentará el viernes a partir de las 8:30 en el estadio de Riazor a la selección de Venezuela. Hoy hemos podido ver ya a la Vinotinto
en Galicia, en concreto en Sanxenxo, donde está concentrada. Para los venezolanos, el amistoso contra el combinado gallego supone el comienzo de su preparación para participar en la Copa América Centenaria. Ya se ha anunciado que cerca de 100 autobuses trasladarán a aficionados de toda Galicia a este encuentro. La Federación Galega de Fútbol ha confirmado que el viernes, un detalle importante, sonarán en Riazor el himno galego y el venezolano, interpretados por Rosa Cedrón. Momento para hablar en Más que Contar de salud, en concreto de una dolencia que tiene prácticamente incapacitadas a muchas personas. Y es que los gestos más cotidianos son un auténtico suplicio para muchos, o más bien para muchas, porque se trata de una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. De esta dolencia se dice que es la enfermedad invisible, la enfermedad del dolor o incluso la enfermedad inventada. Es la fibromialgia, es el 1 entre el 1 y el 4% de la población quien la padece. La mayoría son mujeres de mediana edad. Por resumirlo de forma sencilla, les duele todo, conviven a diario con esa sensación. Estos días la Fundación Galega de Medicina Xenómica, el Sergas y la Asociación ACOFIFA se han dado la mano. Están buscando en A Coruña el gen de la fibromialgia. Para ello se está estudiando a cientos y cientos de pacientes que se someten a una extracción de sangre, pero también a un cuestionario detallado que esperan que arroje resultados concluyentes. Hoy nos acompaña en Más que Contar la persona que se encarga de entrevistar a esos pacientes, María Teresa Carrillo de la Peña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gladys. Queremos, María Teresa, que nos cuentes, en primer lugar, sensaciones, porque son muchos pacientes. ¿Qué tal han respondido a esta llamada en busca de ese gen de la fibromialgia? Pues muy bien, la verdad es que tanto desde las asociaciones como desde algunos profesionales pues están colaborando mucho con nosotros y últimamente pues nos sentimos un poco desbordados porque nos están continuamente llamando, ¿no? Sobre todo a raíz de una noticia que salió el lunes pasado en La Voz. Exactamente. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué le preguntáis a esos pacientes que entiendo que llegan a vuestra consulta, en este caso, para decirlos, yo soy una de esas personas que padece fibromialgia desde hace tiempo, no encuentro ni siquiera la solución, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos básicamente es confirmar el diagnóstico, ¿no? Les preguntamos por los principales síntomas de la fibromialgia, como son el dolor, la fatiga, la calidad del sueño, el estado de ánimo, etc. Y entonces, bueno, utilizamos una serie de escalas que hemos validado nosotros para ver un poco la severidad del trastorno, porque es una enfermedad muy heterogénea que se da con distintas manifestaciones. Entonces, en nuestro procedimiento lo que hacemos, además de la extracción de sangre para realizar el análisis genético, pues hacemos una valoración completa de los principales síntomas de la fibromialgia. María Teresa, entiendo que es la falta de respuesta sobre esta dolencia la que os lleva a pensar que puede haber un componente genético, ¿no? Sí, bueno, la falta de respuesta y también que en realidad tenemos bastantes familias donde hay varios miembros afectados. Tenemos familias donde se da el problema, esta enfermedad, hasta en 4 generaciones. Y muchas pacientes actuales que nos hablan de sus hijas ya con 11, con 12 años, en las que empieza ya a haber algunos síntomas, ¿no? Entonces, no es muy duro. Perdona, sigue, María Teresa. Sí, eso es lo que fue la motivación principal pues, para iniciar este estudio en colaboración con la Fundación Genómica, como has dicho. ¿No es muy duro escuchar que la fibromialgia es una enfermedad inventada? Porque si decimos, así se la ha llamado en muchas ocasiones, si decimos que a estos pacientes les duele absolutamente todo, estamos en lo cierto, ¿no? Sí, es así. Nosotros en la consulta, pues a diario lo estamos viendo, nos vienen las pacientes y lo describen muy bien porque dicen, es que me duele hasta el pelo. O sea, no hay parte del cuerpo, me duelen las pestañas, los párpados, y me duele absolutamente todo. Y a veces, pues incluso la familia no lo entiende,
que simplemente un roce, que para una persona es un estímulo pues normal, que no provoca dolor, pues a estas pacientes sí que les provoca dolor, porque su umbral para el dolor es muchísimo más bajo. Claro, es que además, una de las cosas más llamativas es que ese dolor no está siempre, tú lo has dicho, me duele hasta el pelo, hasta las pestañas, no está siempre asociada a las articulaciones. No, que va. Las características de este dolor es que es generalizado y difuso y cambiante. O sea, no duele exactamente lo mismo todos los días. Y también hay que destacar que, además del dolor, una cosa muy característica es que tienen una fatiga que muchas pacientes dicen que es incluso peor que el dolor, porque es esa sensación de estar cansado, de levantarte y no poder hacer nada, sobre todo a la hora de levantarse, que es quizás el peor momento, ¿no? Donde sienten una rigidez extrema. Y ese cansancio es, como dicen en sus propias palabras, es como si te quita la energía y te hace muy difícil realizar las labores cotidianas de cada día, ¿no? Hacer una cama, hacer la comida, fregar los platos, pues para ellas es una tarea muy difícil, muy difícil en algunos casos. María Teresa, ¿cómo están esas personas de estado de ánimo? Porque me refiero a que la fibromialgia siempre se relaciona pues, con la parte más emocional, pero nunca llegamos a entender si esas personas tienen un estado de ánimo bajo por la situación física que viven o si precisamente ese estado de ánimo bajo fue el principio. ¿Sacáis alguna conclusión? Pues no, la verdad es que bueno, hay personas que sí que tuvieron depresión antes de la fibromialgia, pero en la mayoría de los casos es esa situación continuada de problemas físicos, de malestar, de impotencia, de incomprensión en muchos casos, lo que les lleva a un bajo estado de ánimo, ¿no? a un problema de ansiedad y depresión. Pero claro, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Es difícil de determinar, pero lo que sí es cierto es que esa situación mantenida a cualquiera le produciría una depresión, ¿no? Y un bajo estado de ánimo. ¿Cómo trata a día de hoy la sanidad la fibromialgia? ¿Hay algún tipo de tratamiento o siempre se busca con fármacos que precisamente ese estado de ánimo sea mejor? Pues básicamente en la sanidad pública lo que se emplean son fármacos, ¿no? Y además con el problema que estos fármacos en muchos casos no tienen efecto y las pacientes pues van al médico para decirles que ese tratamiento no les funciona y lo que ocurre habitualmente es que se aumenta la dosis y se prueban nuevos medicamentos y entonces tenemos pacientes que están polimedicadas, que toman muchísima cantidad de medicamentos y nosotros siempre explicamos lo mismo, no se conoce la causa de la fibromialgia, por tanto el tratamiento no va dirigido a curar la enfermedad, es un tratamiento sintomático, va dirigido a atenuar los síntomas o a mitigar un poco las dolencias. Entonces, si esos medicamentos no están funcionando, pues a veces habría que replantearse hasta qué punto tiene sentido estar tomando 20 pastillas o más, como tenemos a algunas pacientes que lo hacen, ¿no? Se dice en muchas ocasiones que incluso los propios médicos, entiendo que hace ya años, no eran comprensivos con esta dolencia que llegaban los pacientes y que no le daban mucha importancia a ese dolor. Yo no sé si hacía mucha falta estudios como el que estáis realizando. Bueno, yo pienso que esa actitud también por parte de los profesionales está cambiando poco a poco, ahora ya se va reconociendo cada vez más la enfermedad. Y bueno, también a veces ese recelo que ha existido pues es comprensible, ¿no? Por el desconocimiento sobre esta enfermedad. A veces cuando no conocemos algo no sabemos cómo tratarlo, si nos han formado en un modelo médico donde estos síntomas tienen que responder o tienen que remitir con esta medicación y eso no ocurre, pues eso no, es lógico que cree inseguridad y que haya algunos médicos pues, que han dudado de la enfermedad o no se la han creído, por decirlo así. Pero yo pienso que eso está cambiando, ¿no? Según nuestra experiencia, la mayoría de los profesionales con los que hemos hablado han estado muy interesados, están dispuestos a colaborar y bueno, yo pienso que está cambiando.
¿Y cómo de importante es que el entorno del paciente lo entienda? Porque muchos aseguran que para su familia son vagos y para sus trabajos ya no digamos. Claro, esto es fundamental. Lo que nos dicen las pacientes en la consulta, en el día a día, es que lo peor de todo es la incomprensión. La incomprensión, pues, de los vecinos, de los familiares, de las personas con las que trabajan. No se entiende cómo aparentemente están bien y dice, pero si tienes muy buena cara, ¿cómo estás diciendo todo el día pues, que te duele, etcétera? Y esto es fundamental, ¿no? El apoyo social, porque el dolor pues, es un fenómeno que es biopsicosocial, o sea, tiene un componente biológico, pero está muy influido por nuestro estado emocional, por nuestros pensamientos, por nuestras conductas y también por el apoyo social, por las actividades sociales que hacemos, etcétera. Entonces, el no contar con un buen apoyo pues hace que la enfermedad se lleve peor y pues también que se acentúen los síntomas. María Teresa, en este estudio entiendo que estáis viendo algunas personas que directamente han asumido que padecen fibromialgia, pero al nivel de encerrarse en sí mismas. No te oigo, no te he oído la pregunta. Te comentaba, María Teresa, si en este estudio, en el contacto con los pacientes, os estáis dando cuenta que muchas personas, al no sentirse comprendidas, al padecer fibromialgia, acaban directamente por encerrarse en sí mismas, en sus propias viviendas, en su propio entorno. Sí, muchísimo, muchísimo. Esto es una cosa que siempre en la consulta insistimos, ¿no? Que es muy importante salir, pues quedar con las amigas, etcétera, porque todos sabemos que podemos tener un dolor de cabeza, pero si salimos, si nos distraemos, pues parece que ese dolor se ha atenuado, ¿no? Que nos duele menos. Y esto es algo que se lo decimos y lo notamos muchísimo, porque ese encerrarse en sí mismo hace que en la consulta, en el momento que empezamos a preguntar pues, cuestiones muy sencillas sobre estado de ánimo, hay muchas pacientes que se derrumban en ese momento, ¿no? Que empiezan a llorar y te cuentan que, claro, que ellas intentan que su familia no se preocupe y no comunican nada de su estado de ánimo ni de sus problemas, porque dice, total, como no me entienden mucho, no lo acaban de comprender, pues acaban encerrándose muchísimo. No les apetece salir, no les apetece visitar a sus familiares ni a sus amigos, y sí que es muy común que se encierren y eso no les ayuda nada, lógicamente. María Teresa Carrillo de la Peña, muchas gracias por haber atendido hoy a Más que Contar. Mucha suerte en ese estudio del que eres una de las piezas fundamentales. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotras por este apoyo. Hoy nosotros nos hemos planteado entrenar, pero no precisamente, como veíamos antes allá en la selección, dándole patadas a un balón. Les vamos a presentar a dos auténticos forzudos. Son José y Santiago y lo suyo es el powerlifting, el levantamiento de potencia. Hace poco solo miraban de lejos esta disciplina, pero ahora acumulan ya varios campeonatos de España. Soy Santiago Fernández Linares, mi nombre ya todo el mundo me llama Guti, mi amigo José Castro Blanco, que conocemos como Dolce. Venimos de ganar el Campeonato de España de Powerlifting la semana pasada. Vamos a explicaros un poquito en qué consiste este deporte. Es un deporte de fuerza, son movimientos muy básicos, prima la fuerza por encima de todo, no son movimientos que requieran excesiva técnica, así que la mayor cualidad de este deporte es la fuerza. Competimos en Málaga, ya repetimos título, yo es la tercera vez que gano esta prueba, José es la segunda. En verano estuvimos en el Campeonato del Mundo.
Con otra demostración de fuerza nos vamos a despedir. El cine gallego saca también músculo en Cans. Desde este miércoles y hasta el sábado, la pequeña parroquia porriñesa se convierte en epicentro del audiovisual. El popular Festival del Perro Amarillo, como logo, vaya por su 13ª edición. Y el pistoletazo de salida lo marca, como siempre, el Día. Los vecinos y vecinas, no en vano, su gente, la gente de este pueblo, es la principal protagonista de la cita, con permiso de las películas. Hacen de guías y hasta prestan sus propiedades como escenario de un evento en el que también tienen cabida la música, la danza y la gastronomía. En total saldrán a concurso 18 cortometrajes y otros tantos videoclips. Habrá además desfile de chimpins por el centro de la localidad. Así nos vamos, se quedan ya con Vía V a partir de las 10 de la noche. Nosotros nos vemos mañana a las 9. Gracias por estar ahí.